Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Entonces se ve y se escucha bien, ¿verdad? Sí, señor. Ok, pura vida. Bueno, a ver, solo Melissa, Yulisa y Jacqueline tienen las cámaras prendidas. A ver si se animan otras personas a prender las cámaras para estar más en conjunto aquí. Ok. Vamos a seguir entonces y hoy culminamos el tema para el examen. Entonces vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la última lección. Entonces voy a empezar a compartir. Entonces, bueno, en la clase 1 del viernes pasado, entonces vimos problemas, ¿verdad? Resolvimos problemas. Si alguien tiene alguna duda de estos problemas, es el momento de hacérmela, ¿verdad? O si se entendieron, pues bueno, qué bien. Hicimos varias determinaciones de estados de la sustancia usando los diagramas de fase TV y PV. Yo creo que eso quedó bastante entendido, ¿verdad? Hicimos un problemita de el cilindro con el pistón y un resorte. Y aquí lo terminamos, ¿verdad? Y fuimos explicando todo. Ok. Y entramos a la definición de trabajo y calor, ¿verdad? Entonces, definimos el trabajo para ir de un estado 1 a un estado 2 como la integral del estado 1 al estado 2 de f de x, ¿verdad? Y tenemos una convención, ¿verdad? El trabajo es positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema. O sea, el sistema le hace trabajo a los alrededores, ¿verdad? Le da trabajo a los alrededores o le da potencia. Y es negativo cuando los alrededores le introducen trabajo al sistema, ¿verdad? Cuando se introduce trabajo al sistema, entonces es negativo, ¿verdad? Vimos que podemos usar varios superficies de control para definir y para analizar el trabajo. Definimos la potencia, ¿verdad? Que es los julios por segundo, ¿verdad? Entonces potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Y también lo podemos definir como W minúscula, que es el trabajo por unidad de masa. ¿Ok? O sea, julios por kilogramos. ¿Ok? Después vimos el trabajo para un sistema cerrado en el que, digamos, como un pistón, que pasamos de un estado 1 a un estado 2, ¿verdad? Entonces vimos la ecuación, dedujimos la ecuación para calcular el trabajo para un cambio de estado, ¿verdad? Entonces es la integral desde 1 hasta 2 de P de V para un sistema cerrado. Y definimos, ¿verdad? Cómo es que la integral, o sea, las propiedades son diferenciales exactos, ¿verdad? Porque la integral desde 1 hasta 2 del dv es el volumen en 2 menos el volumen en 1. Y la integral desde 1 hasta 2 de dp es la diferencia de la presión 2 a la presión 1. Y la integral desde el estado 1 al estado 2 de dt es la temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿verdad? Pero eso no se cumple con el trabajo, porque el trabajo de 1 hasta 2 va a depender de la trayectoria que siga el sistema, ¿verdad? Entonces no es cierto que la integral del delta W de 1 a 2 sea igual al trabajo en 2 menos el trabajo en 1. No, eso no es cierto, ¿ok? Porque el trabajo va a depender de la trayectoria que siga el sistema. ¿Por qué? Porque el trabajo es el área debajo de la curva PV, ¿verdad? Tal y como lo dedujimos aquí, ¿verdad? El trabajo de la integral desde 1 hasta 2 de P de V. Entonces, es el área bajo la curva. Entonces, depende de cómo se varían las propiedades, así el área va a ser mayor o menor. Entonces, no podemos decir que el trabajo
que la integral del delta W sea igual a W2 menos W1, ¿ok? Sino que es la integral desde 1 hasta 2 de delta W es igual al trabajo del estado 1 al estado 2. Es el área bajo la curva P versus V, ¿ok? Bueno, y para el calor resulta que es lo mismo. Y entonces son intercambiables, ¿ok? La integral desde 1 hasta 2 del delta Q también es el calor que, que se absorbe o que cede el sistema para pasar del estado 1 al estado 2. Vamos a ver que el calor es el área bajo la curva ST, o sea, la entropía contra la temperatura. Todavía no hemos visto ese gráfico. Pero entonces, igual que el trabajo que tiene es el área en un diagrama PV, el calor va a ser el área en un diagrama TS. O sea, perdón, ST, entropía contra temperatura. Entonces ahí vamos a tener, pero eso lo vemos cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Por el momento, créanme que es así, pero después van a darse cuenta ustedes de que es exactamente similar el tratamiento del calor, ¿ok? Bueno, entonces, conclusiones interesantes sobre el calor y el trabajo, ¿verdad? Dijimos que el calor y el trabajo son fenómenos transitorios. ¿Ok? Los sistemas nunca poseen calor y o trabajo. No podemos decir, en el estado 2 el sistema tiene tanto trabajo. No, no, es que no es así. ¿Ok? El sistema hace trabajo o recibe trabajo, pero el sistema nunca posee trabajo. ¿Ok? El sistema rinde calor o absorbe calor. No es que el sistema tiene tanto calor, no, no. ¿Ok? Sino que en un proceso el sistema me dio tanto calor o absorbió tanto calor. Entonces, ¿dónde es que vemos y dónde es que medimos el calor? En la frontera del sistema, cuando cruza la frontera del sistema. ¿Ok? Es igual con el trabajo. Por ejemplo, una turbina que me está dando una potencia. ¿Ok? La turbina me está dando una potencia mecánica que yo la transmito a través del eje al generador eléctrico, por ejemplo, si estuviéramos produciendo electricidad, y entonces en el generador, esa potencia mecánica en el árbol, acuérdense que árbol significa eje de la máquina, ¿verdad? Esa potencia mecánica en el eje se convierte en electricidad en el generador, y entonces el generador me da una potencia, o sea, una energía por unidad de tiempo. ¿Ok? Que esa es la electricidad que consumimos y que tenemos en, ¿verdad? Que consumiendo aquí o en la computadora que ustedes están usando, etcétera. ¿Ok? Entonces que quede eso bien claro, porque ese concepto es fundamental, ¿ok? Entonces decimos, los sistemas nunca poseen calor y o trabajo, sino que uno o ambos cruzan la frontera del sistema cuando éste sufre un cambio de estado. Entonces, cómo explicamos de dónde viene ese calor? Porque estamos diciendo que los sistemas no poseen calor. Entonces, ¿cómo explicamos que algo me da lo que no tiene? Porque nadie da lo que no tiene. Eso es una ley de la vida. Bueno, es simplemente porque tenemos que identificar, y ahora lo vamos a hacer hoy, tenemos que definir la propiedad energía. Entonces, sí, los estados tienen tal estado energético, están en tal estado energético, y por estar en ese estado energético, esa energía es transmitible y es convertible. Entonces, la energía que tiene el sistema se puede, de hecho, convertir en calor y o trabajo, y entonces cruzan la frontera del sistema. Ven, pero entonces los sistemas sí tienen un estado energético, tienen una energía, ¿ok? Y eso lo vamos a desarrollar hoy y van a ver qué interesante cómo se desarrollan todas las fórmulas para las distintas energías y al fin ya lo van a entender, ¿ok? Pero, entonces así es como uno explica cómo es que el sistema absorbe o da trabajo. Porque esa energía, ese contenido energético que tiene el sistema es transmitible y es convertible. Entonces yo puedo transformar parte de la energía en calor
y transmitírselo al ambiente, por ejemplo. ¿Ok? Ambos son fenómenos de frontera, dice. Ambos se observan en la frontera y ambos representan energía cruzando la frontera. ¿Ok? Y ambos son funciones de trayectoria y por tanto diferenciales inexactos. Va a depender de cómo variemos las propiedades, la cantidad de calor y o trabajo que le damos a los alrededores o que absorbemos de los alrededores. ¿Ok? Entonces vamos a darle inicio hoy una nueva sección que se va a llamar 17 de septiembre de 2021. Ok, entonces empezamos con la clase número 1 del 17 de septiembre de 2021. Ok, entonces vamos a iniciar con un problema donde vamos a resolver los sistemas politrópicos, los procesos politrópicos, ¿ok? Entonces vamos a decir, voy a cambiarme de anteojos, que estos son eso. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Cuándo iniciamos los labs? Hoy seguro en la tarde. Ok. Sí, lo que pasa es que son labs que bueno, lo vamos a ver y los vamos a hacer juntos, pero de ahí, ahí comentamos, pero hay que ver, por ejemplo, el uno hay que ver unos videos que grabaron los profesores y entonces de ahí, tenemos que verlo juntos y bueno. Ok, entonces dice, problema número 1. Dice, considere un sistema de cilindro y pistón como se muestra en la figura. Asuma que en el estado inicial, caramba, sigue entrando gente, que asuma que en el estado inicial la presión es de 200 kilopascales y el volumen es de 0.04 metros cúbicos. Entonces dice el proceso A. Se aplica calor hasta que el volumen llega a 0.1 metros cúbicos. Calcular el trabajo realizado por el sistema del estado 1 al estado 2. B. Se aplica calor y se quitan ladrillos a una razón tal que se cumple que P por V igual constante. Y hasta que el volumen llega a 0.1 metros cúbicos.
Dice calcular el trabajo y la presión final. C. Se aplica calor y se quitan ladrillos a una razón tal que P por V a la 1.3 es constante. Y hasta que el volumen final es de 0.1 metros cúbicos. Calcular el trabajo y la presión final. Y D, se fija el pistón y se deja que el sistema libere calor hasta que la presión final es de 100 kilopascales. Calcular el trabajo. Ok, entonces lo que tenemos, el sistema que nos dicen que tenemos es el siguiente. Entonces dice que tenemos un cilindro ¿verdad? Un cilindro con un pistón. Entonces tenemos un pistoncito aquí. ¿Verdad? Y aquí tenemos ladrillos. Ok, y también tenemos un pin que me sostiene el pistón, que me lo puede sostener, digamos un pin que yo puedo poner aquí. Ok, entonces tenemos un pincito ahí que lo podemos mover al antojo, sacarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos un gas, ¿verdad? Aquí tenemos un gas. ¿Verdad? Aquí tenemos un gas. Al cual le vamos a introducir calor. Entonces, ese es el sistema que tenemos, ¿verdad? Aquí estamos introduciendo Q.
¿verdad? Q o Q punto, ¿verdad? Es un calor por unidad de tiempo. Entonces, dice, en el primer caso, se aplica calor hasta que el volumen llega a 0.1 metros cúbicos. O sea, el volumen 1, ¿verdad? Entonces, datos. Vamos a ver. Aquí tenemos ciertos datos, ¿verdad? Entonces, en el estado 1, dice que la presión es 200 kilopascales. Y dice que el volumen 1 es 0.04 metros cúbicos. Ok. Ahí tenemos los datos en el estado 1. Entonces, ¿verdad? Este es el estado, vamos a llamarlo estado 1. Estado 1. ¿Verdad? O el estado inicial. Entonces dice, se aplica calor hasta que el volumen llega a 0.1 metros cúbicos. Dice, calcular el trabajo realizado por el sistema del estado 1 al estado 2. Entonces nada más se está aplicando calor. Entonces quiere decir que la presión a la cual se cambia del estado 1 al estado 2 es constante. ¿Por qué? Porque no dice que se quitan ladrillos, sino que tenemos el mismo pistón y los mismos ladrillos, ¿verdad? Entonces quitamos el pin y metemos calor hasta que el volumen llega a 0.1 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el estado 2, entonces decimos, en la parte A, el estado 2 implica una presión 2 de 200 kilopascales y un volumen 2, dice el problema, ¿verdad? Volumen 2 llega a 0.1 metros cúbicos. Entonces la pregunta es, bueno, en ese cambio de estado, bajo esas condiciones, calcular el trabajo realizado por el sistema del estado 1 al estado 2. ¿Ok? Entonces simplemente aplicamos la definición que ya vimos del trabajo. Entonces, esto implica que el trabajo para ir del estado 1 al estado 2 es igual a la integral desde la posición 1 o del estado 1 hasta el estado 2 de P de V. ¿Verdad? O sea, que es el área, insistimos, bajo la curva. Ok, entonces, en este caso, en el proceso A, la presión es constante. Entonces, implica que el trabajo desde 1 hasta 2 es 200 por la integral desde 1 hasta 2 del dV. Pero ya vimos que esa integral del dV sí es un diferencial exacto. Entonces esto es 200 por el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Ok? Y entonces esto es 200 por 0.1 menos 0.04. ¿Ok? Entonces esto implica que el trabajo desde 1 para ir de 1 a 2, hacemos esa multiplicación y si yo no metí un dedazo en la calculadora, eso da 12 kilojulios. Me lo revisan ustedes, por favor. Me da igual, profe. Sí, ok. Bueno, entonces ya resuelto el caso 1, ¿verdad? Se le introduce calor al gas, entonces el gas se expande hasta que llega a cierto volumen. En este caso nos dicen que es 0.1, pero pudo haber sido 0.2 o pudo haber sido 0.5, 0.05, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero ya está resuelto el caso de la expansión de un gas en un cilindro a presión constante.
Ahora vamos a otro caso que nos dice el proceso B, ¿verdad? El proceso B nos dice que se introduce calor y se quitan ladrillos tal que se cumple que P por V igual constante. ¿Ok? Entonces, quiere decir que podemos calcular esta constante, porque la constante la podemos calcular como la presión 1 por el volumen 1, porque quiere, o sea, esto que PV sea igual a constante implica, ¿verdad? Que P2 por V2 es esa misma constante, ¿verdad? Y si pasáramos a un tercer estado, ¿verdad? Quiere decir que P3 por V3 es igual a esa misma constante. Entonces, eso es todo, ¿verdad? No hay que complicarse. Entonces, de aquí calculamos la constante. K es igual a 200, ¿verdad? Que es P1, 200 kilopascales por 0.04. Entonces, esto da 8 kilojulios. Ok, entonces esa es la constante. Entonces ahora calculamos el trabajo. Igualmente aplicamos la definición de trabajo. Entonces esto implica, en este caso, que el trabajo para ir de 1 hasta 2 es igual a la integral desde 1 hasta 2 de P de V. Esa V me salió muy mal. ¿Verdad? Y entonces sabemos que debido a las condiciones de este cambio de proceso, sabemos que P podemos expresarla como K sobre V, ¿verdad? En general. Entonces, la integral la podemos, el trabajo para ir de 1 hasta 2, entonces podemos expresarla como K, que sale de la integral, por la integral de dV sobre V, desde 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces, esto es K por el logaritmo de V evaluado entre V1 y V2. Y entonces esto es K por el logaritmo de V2 sobre V1. Ok, entonces ya podemos resolver. Entonces, el trabajo para ir de 1 hasta 2 es P1, V1, que ya lo hicimos, da 8 kilojulios, por el logaritmo de V2 sobre V1. Ok, sustituimos datos y si yo no metí un dedazo en la calculadora, esto me dio 7.33 kilojulios. Revísenlo, por favor. Y me están preguntando la presión final, ¿verdad? Dice calcular el trabajo y la presión final para el caso en que P por V sea igual a constante. Entonces, como P por V es igual a constante, entonces esto implica que P1, V1 es igual a P2, V2, ¿verdad? Y en este caso, fíjense, aquí tenemos P1 lo tenemos, V1 lo tenemos, V2 lo tenemos y esto es lo que nos están preguntando. Entonces de aquí despejamos P2. Entonces P2 nos queda P1, V1 entre
V2. Sustituyo los datos y esto me da 80 kilopascales. ¿Por qué? ¿Por qué menor? Porque dice que se aplica calor y se quitan ladrillos. Entonces, conforme se aplica calor y se van quitando ladrillos, va disminuyendo la presión. ¿Ok? Porque estamos quitándole masa al pistón que está sobre el gas. Entonces, disminuye la presión. ¿Ok? Bueno. El caso 3 lo vamos a resolver en general. Entonces dice, se aplica calor y se quitan ladrillos a una razón tal que P por V a la 1.3 es igual a constante. Y hasta que el volumen final es igual a 0.1 metros cúbicos. O sea, los volúmenes finales aquí nos están dando que llega a 0.1, ¿verdad? Y esto es interesante para que veamos las distintas trayectorias que hace el sistema y por lo tanto las distintas cantidades de trabajo que se hace sobre el sistema, ¿ok? Entonces, la parte C, vamos a resolverlo en general. Entonces, C dice que P por V a la 1.3 igual constante. ¿Verdad? Entonces, vamos a resolver el caso general. Entonces, el caso general es que P por V a la N es igual a constante. Y después lo resolvemos este particular, que es cuando N es igual a 1.3. ¿Ok? Entonces, resolvamos este caso general, ¿verdad? Entonces, de aquí, esto implica que la presión la podemos expresar como K sobre V a la N, ¿verdad? O lo mismo, K por V a la menos N. Entonces, en el caso general, el trabajo para pasar de 1 hasta 2 es la integral desde 1 hasta 2 de P de V. Y esto es igual a K, ¿verdad? P es K por V a la menos 1, a la menos N, perdón. Entonces, K que sale de la integral, porque es constante, por la integral desde 1 hasta 2 de V a la menos N por dV. Y la integral de esto es K que multiplica a V a la menos N más 1 sobre 1 menos N. Evaluado entre V1 y V2. Ok, entonces, el trabajo desde 1 hasta 2 es igual a K por V2 a la 1 menos N. Simplemente le estoy dando vuelta en el exponente. En vez de poner menos N más 1, pongo 1 menos N para que es más lindo, ¿verdad? Escrito. Menos V1 a la 1 menos N y todo sobre 1 menos N. Ok, esto lo puedo expresar así también. K por V2 a la 1 menos N menos K por V1 a la 1 menos N entre 1 menos N. Pero esta K, ¿verdad? Vean, fíjense que aquí tenemos V2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos V2 y aquí tenemos V1.
Entonces el truco consiste en que K yo la puedo expresar, K la puedo expresar como P2 V2 a la N, porque esa es la condición de este proceso, o la puedo expresar también como K es igual a P1 por V1 a la N, porque esa es la condición, se cumple que P por V a la N es igual a K, siempre. Entonces, el trabajo para ir de 1 hasta 2 lo puedo expresar como P2 por V2 a la N por V2 a la 1 menos N menos P1 por V1 a la N por V a la 1 menos N entre 1 menos N. ¿Verdad? Y entonces aquí, resolviendo esto, nos queda que las N se van, ¿verdad? Porque se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces esto queda P2 por V2 menos P1 por V1 entre 1 menos N. Ok, en el caso particular, en este caso particular, en el caso particular de que N es igual a 1.3, entonces podemos encontrar, ¿verdad? P1, esto implica que P1 a la V1 a la 1.3 es igual a P2 por V2 a la 1.3. Entonces de aquí podemos encontrar P2, ¿verdad? Entonces P2 es igual a P1 por V1 a la 1.3 entre V2 a la 1.3. Sustituimos los datos, V1.0.04 y V2.1. Hacemos la operación y igual, si no metí ningún dedazo en la calculadora, esto me dio 60.8 kilopascales. Y entonces, ahora sí tenemos P2, tenemos V2, tenemos P1 y V1 y tenemos N. Entonces ya podemos calcular el trabajo para este caso particular. Entonces, para este caso particular, el trabajo para ir de 1 hasta 2 es igual a 60.8 por V2, que es 0.1, menos 200, que es P1. Ojo que estamos en kilopascales, ¿verdad? Por 0.04 entre 1 menos 1.3. Y esto da entonces 6.41 kilojulios. Cuidado con las unidades, ¿verdad, muchachos? O sea, yo no pongo las unidades porque voy controlando todo y porque sé que trabajo siempre en el sistema internacional de unidades. Entonces no hay problema, ¿verdad? Pero con los kilos, con los sufijos y los múltiplos, hay que tener el cuidado, ¿verdad? Y entonces decimos en general una nota aquí. Los procesos en los que se cumple P por V a la N a la N
igual a constante se llaman procesos politrópicos. Arriba se resolvió el problema general. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes los procesos politrópicos. Dígame. Pero P2 por V2 es igual a P1 por V1. No, P1 por V1 a la 1.3 es igual a P2 por V2 a la 1.3. A la N, ¿no? A la N, exactamente. Entonces el trabajo no debería dar 0. No, los volúmenes son distintos y las presiones son distintas. Porque es P2 por V2 menos P1 por V1, que supuestamente son iguales. No, no son iguales. Lo que son iguales es P1, P por V a la N. Pero P1 por V1 no es igual a P2 por V2. Ok, V es una variable diferente. Correcto. Se aplica calor y se quitan ladrillos a una razón tal que P por V a la V 1.3 es igual a constante. No le está diciendo que P por V sea igual constante. Es P Ok, por V a la un exponente, lo que es constante. ok, ¿De gracias. acuerdo, Víctor? De acuerdo. Bueno, entonces ahora dice, en la parte D se fija el pistón y se deja que el sistema libere calor hasta que la presión final es de 100 kilopascales. Calcular el trabajo. Entonces se pone, aquí estamos inicialmente a 200 kilopascales y se deja que el sistema libere calor hasta que la presión final baja a 100 kilopascales. Entonces, calcular el trabajo. ¿Quién me dice cuánto es el trabajo aquí en la parte D? A ver, parte D. El trabajo para ir de 1 hasta 2 es igual a la integral desde 1 hasta 2 de P dv. Entonces, en la parte D que se pone el pin y se deja que se libere calor, ¿cuánto vale el trabajo? Jacqueline, dígame, ¿cuánto vale el trabajo en la parte D? ¿Será solo 100? No, ¿por qué 100? Es que yo escribí se fija el pistón, pero usted acaba de decir se libera. No sé si lo copié mal. No, se fija el pistón y se libera calor. Son dos cosas distintas. Se le pone el pin al pistón, este pin, y se deja que se libere calor. En este caso no le metemos calor, sino que se deja que salga calor. O sea, se enfría el sistema hasta que la presión bajó a 100 kilopascales. Entonces, ¿cuánto es el trabajo aquí? Profe, Cambio de volumen, entonces debería ser 0, profe. Es correcto. ¿Quién dijo eso? Jefferson. Jefferson. Muy bien, Jefferson. Entonces, en este caso, dv es igual a 0. Entonces, esto implica que el trabajo para ir de 1 hasta 2 es igual a 0. Entonces, gráficamente, representemos ahora los 4 procesos gráficamente para entender bien cómo es el asunto. Entonces, gráficamente, lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un gráfico aquí, en general, PV, ¿verdad? Entonces aquí tenemos P, V.
P en kilopascales. ¿Verdad? Entonces vean qué interesante. Aquí estamos, este es el volumen inicial, 0.04 metros cúbicos. Y aquí es el volumen final, 0.1 metros cúbicos. Entonces, en el primer caso, la presión es constante. Entonces aquí vamos a tener, esta es la presión de 200 kilopascales. Entonces aquí vamos a tener, en el caso A, es un proceso, es a presión constante. Entonces el caso A es desde aquí hasta aquí. ¿Verdad? Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Ok? Del estado 1. Aquí estamos. No. Quiero verde. Y entonces ahora vamos a escribir. Este es el estado 1. Y este es el estado 2. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 1 y el estado 2 en el proceso A. ¿Qué le pasa a este lápiz? 2 por A. Vamos a hacerlo más delgadito para escribir mejor. El 2 por B es P por V igual constante. Entonces, el proceso 2 es P igual a K sobre V. Entonces, es un proceso que más o menos va así. ¿Ok? El proceso C es P por V a la N igual a constante. Entonces, es un proceso que es menos. Y el proceso 4 es pasar de 200 a 100 kilopascales. Entonces, este es el proceso, este es el estado 2 en el caso B. Este es el estado 2 en el caso C. Y este es el estado 2 en el caso D. ¿Ok? Entonces, aquí se vino hasta 100 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mayor trabajo, tal y como calculamos, es en la parte A, ¿verdad? Que dio 12 kilojulios. En la parte B bajó el trabajo hasta 7.33 kilojulios, perdón. En la parte C todavía bajó más a 6.41 kilojulios. Y en la parte D es 0. ¿Qué es eso? Bueno, pues es el área bajo estas distintas curvas, ¿verdad? Entonces aquí tienen el trabajo en C. Si a esa la sumamos el trabajo en B, tenemos que sumarle esta área. Entonces es la roja con la azul. Y el trabajo por la trayectoria 1 es la roja más la azul más la celeste. ¿Ok? Entonces, ponemos el trabajo en A es la suma de las áreas roja, azul y celeste. ¿Verdad? Pongámosle aquí uno de estos. ¿Ok?
Pongámosle otro de esos. El trabajo en B es la suma de las áreas roja y azul. El trabajo en C es el área roja. Y el trabajo en D es 0. ¿Lo ven? Entonces ahí tienen todos los procesos politrópicos resueltos. Eso se pudo haber visto como teoría o se pudo haber resuelto como un ejemplo. Yo se los resolví, yo se los di con un ejemplo, para que lo tengan todo resuelto. Entonces ya tienen todos los procesos politrópicos resueltos. ¿Estos procesos politrópicos en qué se usan? En los motores de combustión interna, en muchos pistones hidráulicos o de aire comprimido, etc. Entonces, la gente diseña los pistones y las presiones que vayan variando de acuerdo a un N. Eso es todo. Entonces, esa es la aplicación que tiene los procesos politrópicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Yulisa? No, profe, todo claro. Ok. Natalia. Profe, todo claro, gracias. Lindsay. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Leonardo. Todo claro, profe. Ok. Entonces hacemos el recreo y les aviso cuando arrancamos de nuevo, ¿ok?